encantaría ser madre, pero tampoco tengo tiempo por el dichoso trabajo. Sin embargo, a pesar de todo, amo mi profesión. Sé que muchas personas dirán lo mismo, pero la sensación de decir, esa persona está viva gracias a mí, es muy reconfortante. Inigualable, diría yo. Pero sí, el precio a pagar a veces es alto. Muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo y mucho, mucho estrés. Como el que viví aquel 8 de marzo. Esa emoción que siente un médico al salvar a alguien no siempre se da. Hay veces que ponemos todo nuestro empeño y experiencia, pero inevitablemente también perdemos vidas en quirófano. Aquella semana llevaba muchas más horas de las habituales trabajando. Varios compañeros se habían contagiado de un virus estomacal y me tocaba cubrir a mí todas las urgencias. Llegué a pasar 48 horas en el hospital sin descanso. Creo que mis piernas andaban por inercia y tenía un dolor de cabeza enorme. En ese momento llegaron 2 pacientes de un accidente de tráfico. Una niña que había sido atropellada y presentaba magulladuras en la pierna. Y el responsable del atropello, un taxista de mediana edad con algunos golpes y cristales en la cara. Ambos necesitaban entrar rápidamente a quirófano, pero yo no podía operar a los dos a la vez. Después de una valoración muy breve, decidí actuar con rapidez y operar primero a la pequeña. La operación se demoró algo más de lo esperado. Tenía varios huesos rotos y descolocados. Sin embargo, la cirugía había sido todo un éxito. La niña en pocos meses volvería a andar. Era el momento de darse prisa y continuar con el taxista. Pero cuando salí del quirófano, mis compañeros me dijeron que había muerto. El hombre no solo presentaba golpes en la cara. Llevaba el cinturón de seguridad mal puesto y este le había aplastado varios órganos. Su situación era mucho más crítica que la de la pequeña. Pero el cansancio y las prisas me hicieron valorar mal la prioridad del paciente. Decidí irme a casa y llamaron a médicos sustitutos para cubrirme durante unos días. Estaba moralmente abatida por la situación vivida en el hospital. Nunca me había pasado algo así. Había perdido pacientes, pero nunca por un error de tal magnitud. Me culpaba de esa muerte, por mi maldito cansancio, por no haber estado 100% despejada para tomar bien mis decisiones. Después de 3 días sin trabajar, tocaba volver a la rutina. Había que dejarse de llantos y lamentaciones. Todavía quedaba mucha gente a la que ayudar. No podía seguir dándole vueltas al tema. Como debía hacer la guardia de noche, decidí coger un taxi. No me apetecía conducir a esas horas. ¿A dónde la llevo, señorita?, preguntó el taxista. Lléveme a urgencias del Hospital Santa Clara. Miré el retrovisor del coche y un escalofrío recorrió toda mi piel. En el espejo pude ver sus labios diciendo: la llevaré al infierno por dejarme morir. Bienvenidos, amantes del oscuro. La historia que hoy os vamos a contar ha llegado a nosotros de una fuente anónima, que se ha identificado simplemente como Mark. No podemos asegurar su veracidad, pero de ser cierta significaría que una de las series de animación más alegres e inocentes encierra tras de sí un terrorífico y sangriento origen. Sucedió aproximadamente hace 15 años. Mark vivía junto a sus padres en una granja en medio de la campiña inglesa. A unos cuantos metros de su propiedad vivía otra familia, los Smith, que se dedicaban a criar cerdos, para luego sacrificarlos y venderlos al carnicero del pueblo. Sin embargo, el negocio no les iba muy bien. Habían perdido varias camadas y sus ventas estaban decayendo últimamente. Era un hogar particular, pues estaba compuesto por 2 miembros solamente. Johann Smith, un granjero de mediana edad, y su hija pequeña, Peppa Smith. La esposa y madre de la niña se encontraba en prisión. Había sido arrestada unos años atrás por atacar a su marido con un machete cuando estaba en estado de embriaguez. La pobre Peppa, además de vecina de Mark, era una de sus mejores amigas. La recuerda como una chica agradable y sumisa, a pesar de todo lo que le había pasado. Tenía pecas en la cara y era algo regordeta. Había heredado la constitución física de su padre. Algunos días Mark acompañaba a Peppa a darle de comer a sus cerdos. Y como no, de entre todos tenía sus favoritos. Se trataba de una pequeña familia de porcinos. El macho era un animal enorme y obeso, que además había quedado medio ciego por una infección. La hembra solo fue capaz de tener 2 crías. Era poco fértil. Una de ellas era un simpático cerdito que tenía una curiosa particularidad. Su sonido no era un oin como el del resto de su especie,
sino que gruñía ferozmente. A Peppa le recordaba siempre el rugido de un gran dinosaurio. La otra cría no tenía esta singularidad, pero era de un volumen extremadamente grande para su edad. Seguramente había sido producto de una mutación durante la gestación en el vientre de su madre. La cuestión era que le hacía parecer enorme en comparación con el resto. Peppa y Mark solían hacer dibujos con tizas en la pared del granero de este último. Un día en concreto, mientras él, que no tenía una gran imaginación, pintaba una flor, su amiga hacía una especie de bosque que resultaba un tanto extraño. Con una tiza de color rosado dibujó a su familia de cerdos favorita, llevando vestidos y playeras, lo que les daba un aspecto muy gracioso. Peppa vio que a Mark le gustaba y le presentó orgullosa su obra de arte. Por una parte estaba Mamá Pig. A su lado se encontraba George, que traía en sus patitas el peluche de un dinosaurio, porque le gusta rugir como ellos. Detrás venía Papá Pig, que llevaba gafas porque no veía muy bien. Y la última miembro de la familia se llamaba Peppa Pig. La autora le había puesto su propio nombre porque le tenía mucho aprecio y se parecía mucho a ella. Quedó tan contenta con el resultado que llamó corriendo a su padre para que lo viese. Cuando el señor Johan llegó y contempló el dibujo, reaccionó con un enfado exagerado. Le gritó a Peppa que le había advertido miles de veces que no se encariñara con los animales. Sabía de sobra cuál sería su destino final. De hecho, acababa de arreglar la máquina trituradora de carne, así que la iba a poner en marcha para continuar con la producción. La familia favorita de Peppa iban a ser de los primeros en ser sacrificados, debido a sus enfermedades. Los animalitos que había dibujado con tanto cariño en la pared tenían las horas contadas, y mañana mismo estarían colgando en la carnicería. Peppa comenzó a llorar y se acercó a Mark para que la abrazase, pero su padre se interpuso y la llevó con él a ayudarle a triturar desechos para dar de comer a los cerdos. La pequeña estaba desconsolada. Mark podía escuchar el llanto desde su propia casa, mientras Johan despedazaba a los animales a machetazos. Un rato después, Peppa volvió junto a Mark con las manos cubiertas de sangre, que supuso era del animal favorito de la niña. Entre lágrimas, ella la usó para pintar el rojo del vestido de su dibujo en la pared del granero. Le trazó una amplia sonrisa en el rostro y dejó de llorar. Levantó la mirada hacia Mark, se acercó lentamente y le susurró si le podía ayudar a triturar el resto de desechos. Su padre estaba descansando, y ella debía encargarse de terminar la faena. El chico aceptó sin pensarlo, y la siguió hasta la trituradora. Era una inmensa máquina automática de gran potencia y aspecto imponente. Peppa la encendió y comenzó a resonar con un chillido agudo y atronador. Mark le ayudó a arrastrar como pudieron una cubeta maloliente llena de vísceras y trozos de carne. El contenido era tan espeso y había tanta sangre que se hacía difícil distinguir de qué se trataba realmente. Al chico se le hacía difícil aguantar las náuseas, así que se hizo a un lado mientras Peppa tiraba los restos dentro de la máquina. Este emitía un crujido mecánico, como si le costase despedazar la carne. Probablemente el señor Johan no la había arreglado tan bien como pensaba. De pronto Mark se quedó helado cuando Peppa sacó de la cubeta una especie de extremidad alargada, muy similar a un brazo humano. No acababa de creérselo, hasta que pudo distinguir perfectamente que terminaba en una mano. Cruzó una mirada de terror con Peppa, que seguía impasible con su trabajo. Esta se dio cuenta de que en uno de los dedos había una pequeña alianza dorada. La sacó y se la quedó mirando durante unos instantes, hasta que con un gesto de desgana la arrojó a una esquina del granero y tiró el brazo dentro de la máquina que seguía rugiendo y quejándose. Mark apartó la vista y no quiso volver a mirar durante el rato interminable que tardó Peppa en acabar con el contenido de la cubeta. Por el otro extremo de la máquina, del que salía una espesa y apestosa pasta, comenzó a brotar también un montón de sangre que salía disparada contra las paredes. Cuando por fin terminó, Peppa apagó la máquina y se hizo un silencio inquietante. Con una pala y una carretilla juntó parte de los restos triturados y los llevó al criadero. Allí se los dio a comer a su familia de cerdos favorita, mientras los acariciaba con cariño. Mark la acompañó sin decir ni una palabra, hasta el anochecer. Acabada la faena, Peppa se despidió de él y se metió en casa. Pasaron los días y no hubo más señales de actividad en la granja de los Smith. Los vecinos preocupados alertaron a la policía local, que acudió al lugar pero no encontró por ningún lado a Johan ni a la pequeña Peppa.
Tras varias jornadas de rastreo por la zona sin encontrar pistas, se les dio por desaparecidos y se clausuró la granja. Mark se sentó en el porche de su casa a ver cómo trasladaban los animales, incluidos los que formaban esa familia tan querida por Peppa. Se quedó un rato más observando el dibujo, la obra maestra de Peppa, que se le quedó grabado a fuego en la memoria. Nunca quiso contar a la policía nada de lo que había visto, por no incriminar a su mejor amiga, y porque ya no tenía sentido ahora que aquella pesadilla había acabado. Aparcó el hecho en lo más hondo y no volvió a pensar en ello, como si nunca hubiera sucedido. Hasta muchos años después, cuando ya era adulto y estaba en un bar con un amigo, celebraban que éste había conseguido entrar en la televisión con un contrato en prácticas. Sus posibilidades de quedarse pasaban por diseñar un proyecto para una nueva serie de animación infantil, algo alegre y colorido, con animales de protagonistas. Su amigo estaba desesperado, no se le ocurría nada que mereciese la pena. A Mark le vino a la mente el flash de aquel dibujo en su granero, y se decidió a contarle una historia que había escuchado de pequeño, la de una cerdita llamada Peppa Pig. Apunta la taza.